Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Por el sol de cada día, por haberme dado vida, por el aire que respiro, yo te doy gracias, gracias, Señor. Por el agua de los ríos, por tu voz entre los vientos, por la lluvia en tierra seca, yo te doy gracias, gracias, Jesús. Yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Por el pan que hay en mi mesa, por las flores en el campo, por el canto de las aves, yo te doy gracias, gracias, Señor. Por el pan para el hambriento, por el agua del sediento, por los labios que te alaban, yo te doy gracias, gracias, Jesús. ¿Cuántos están agradecidos con el Señor? Yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador, Dios proveedor, Dios sobre toda nación. Yo te doy gracias, Señor, gracias, Señor, gracias por tu gran amor. Tú eres mi Dios creador,
Señor. Y es por eso que en nuestro corazón hay alabanzas, hay adoración, porque no hay palabras para agradecer todo el favor de nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos tenemos adelante que nuestro Cristo vuelva pronto? Debes estar siempre listo porque vuelve Jesucristo. Debes estar siempre listo porque vuelve Jesucristo. Viene a buscar a su pueblo para reunirse en el cielo. Viene a buscar a su pueblo para reunirse en el cielo. Con su juicio verdadero viene el divino Cordero como ladrón en la noche, con esplendor en derroche. Vámonos para arriba, ¿dónde está el Señor? Para el que le aguarda no hay tribulación. Vámonos para arriba, ¿dónde está el Señor? Para el que le aguarda no hay tribulación. Debes aguardar, la venida se acerca ya, y no mires atrás, tu pasado no cuenta más. Debes aguardar, la venida se acerca ya, no mires atrás a los que andan en santidad. Aleluya, nuestro Señor todopoderoso reina. Aleluya, nuestro Señor todopoderoso reina. ¿Cuántos esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo? Debes estar siempre listo porque vuelve Jesucristo. Debes estar siempre listo porque vuelve Jesucristo. Viene a buscar a su pueblo para reunirse en el cielo. Viene a buscar a su pueblo para reunirse en el cielo. Con su juicio verdadero, con el divino Cordero, como ladrón en la noche, con esplendor en derroche. Vámonos para arriba, ¿dónde está el Señor? Para el que le aguarda no hay tribulación. Vámonos para arriba, ¿dónde está el Señor? Para el que le aguarda no hay tribulación. Debes aguardar, la venida se acerca ya, no mires atrás, tu pasado no cuenta más. Debes aguardar, la venida se acerca ya, Él viene a llevar a los que andan en santidad. Aleluya, nuestro Señor todopoderoso reina. 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 Nuestro Cristo viene pronto, viene por su iglesia a llevar, porque Jehová es nuestra luz, Jehová es nuestra fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Jehová es mi fortaleza. ¡Que viva iglesia! ¡Cristo!
de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque Jehová es mi fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De cuántos Jehová es su fortaleza? Fortaleza de nuestras vidas. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es hora que despiertes, porque Jehová está llamando a tu puerta. Ábrele tu corazón. ¿Cuántos son de Cristo? Yo soy barro en tus manos, la luz de mi camino, creador de cielo y tierra. Pueblo que te alaba, charangos y danzas, somos para Cristo. ¿Cuántos son del Señor Jesucristo? Cristo
yo soy barro en tus manos, la luz de mi camino, creador de cielo y tierra. Pueblo que te alaba, charangos y danza, somos para Cristo. ¿Cuántos aman al Señor Jesucristo? ¿Cuántos son barro en manos del alfarero? ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. Y a su pueblo. La victoria. Dale la gloria al Rey de Reyes. Y es por eso que nosotros tenemos la certeza que cuando nuestro clamor llega al cielo, es escuchado por nuestro Señor. Tenemos la certeza que el clamor y las oraciones que elevamos llegan ante el trono del Señor, porque Él no se resiste a un corazón contrito y humillado, dice su palabra. Hoy, hermano querido, levanta tu clamor, levanta tus manos, porque las puertas de los cielos se han abierto para tu oración y tu clamor. Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé y te enseñaré cosas que ojo no ha visto ni oído escuchado. En el tiempo de angustia, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Él escuchará tu clamor, hermano querido. Solo tienes que levantar tus manos y clamar con todo tu corazón, y Él escuchará tu oración. No importa el tiempo que estás pasando, si es angustia, si es prueba, si es abundancia o es victoria, clama a mí, dice el Señor. En todo tiempo busca el rostro del Señor. Si no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si
no tienes dinero y no tienes quien te dé, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Si te sientes enfermo y no tienes sanidad, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. En el tiempo de gozo, en el tiempo de dolor, clama a mí, dice el Señor, yo te responderé. Oh Dios Todopoderoso, a ti clamamos esta mañana. Declaramos tu palabra, Señor, sobre nuestra vida. Para ti no hay nada imposible. Tú todo lo puedes. Hoy decido creer en ti y en tu palabra y esperar respuesta y milagro. Amada congregación, crea en Jesús. Crea en la palabra de Dios y hágalo con todo su corazón. No dude, no dé cabida a la incredulidad. Crea en Dios, cree con todo tu corazón. La palabra del Señor nos habla de una mujer viuda. Dice que en los tiempos de Elías habían muchas viudas. Fue el tiempo cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo gran hambruna en toda la tierra. Sufría mucha gente. Pero entre toda esa gente, las más tocadas, las más dolidas, las que tenían mayor sufrimiento, eran las viudas. Estaban solas, muchas veces con un hijo, y no podían conseguir comida. Dice que era tanta la hambruna que cuando moría un animal, los varones de la casa iban corriendo, lo despedazaban, se quitaban al animal y se llevaban lo que podían a casa. Pero una mujer sin esposo, entrada en años, sola, viuda, ¿cómo podía ir a pelear por un pedazo del animal que ha muerto? Ese era el sufrimiento de estas mujeres. Y dice la palabra que en los tiempos de Elías había muchas viudas necesitadas que estaban muriendo de hambre por la terrible hambruna. Pero sabe, solo por una de esas viudas Dios mandó al profeta Elías con una palabra
que desataba una gran bendición para esa mujer y su hijo. ¿Qué de especial tenía esta viuda? ¿Por qué Elías vino solo por esa viuda y no por las demás? Porque esta viuda tenía fe, tuvo la capacidad de creerle a Dios y al profeta de Dios. Amén, hermanos. Y mire que Elías le hizo hacer cada cosa. Dice la palabra que esta mujer solo tenía un poco de harina y un poco de aceite. Iba a hacer su último pan para que lo comieran ella y su hijo. Después de comer ese pan, simplemente se dejarían morir, porque ya no había para ellos ninguna esperanza. Hasta que llegó el profeta de Dios y le dijo lo siguiente a la viuda: dice Jehová que me hagas un pancito para mí. Que no te hagas problema, mujer, porque si tú crees, no te va a escasear la harina, ni te va a faltar para ti y para tu hijo. Era tiempo de hambruna, eran momentos tan difíciles, no había comida. Se estaban muriendo de hambre, se comían animales muertos, se golpeaban, se pegaban por un pedacito del animal muerto. Y el profeta viene donde la mujer que estaba muerta de hambre y le dice: dice el Señor que me hagas ese pancito para mí, lo último que tienes. Y cree, ¿por qué? Porque si tú me das lo único que tienes, Dios va a obrar un milagro. No te va a faltar ni aceite ni harina, ni para ti ni para tu hijo. ¿Qué hizo esta mujer? Muchas mujeres seguramente no le hubieran creído. Le hubieran dicho: no, es lo único que tengo, me quedo el pan conmigo, por lo menos una hora o un día vivirá mi hijo. ¿Qué pasa si no ocurre nada y voy a perder el único pan que tengo? Ese es el pensamiento de mucha gente. Pero esta viuda, dice la palabra, que le creyó al profeta, creyó en las palabras que traía de parte de Jehová. Dice que preparó un pan para el profeta, luego se lo entregó, y Elías se lo comió delante de esta mujer que estaba de hambre y delante de su pequeño, de su hijo. Ya me imagino a Elías saboreando ese pan, y los dos miraban cómo él llenaba su barriguita, pero les daba una palabra. Amén. No te preocupes, porque Dios te va a dar harina y aceite suficiente para que comas tú y tu hijo hasta que acabe la hambruna. Amén, hermanos. Qué cosa más loca, ¿verdad? Es la fe. Qué locura, hermanos. Por eso la gente del mundo no lo puede entender, no lo comprende y no lo acepta. ¿Cómo es posible? Dice, una mujer pobre dando 50 soles. No lo entiendo, dice la gente. Pero esa es la fe de esa mujer. Y esa mujer no va a morir de hambre, no va a vivir en necesidad. Dios va a obrar un milagro. Amén. La mujer creyó en Dios y dice la palabra que no le faltó harina ni aceite hasta que terminó todo el tiempo de la hambruna, 3 años y medio. Cada vez que iba a buscar harina a la tinaja, allí encontraba harina abundante. Dios le multiplicaba la harina y el aceite. Amén, hermanos. Dios va a obrar un milagro en tu vida, sí lo va a hacer. De la misma manera que lo hizo con esta viuda de Sarepta,
La misma manera que obró un milagro en Naamán el sirio, Dios obrará un milagro en ti. Pero ¿qué tienes que hacer? Creer. Tienes que creer en el Señor y en su palabra. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Muchos vienen a la iglesia, pero muy pocos reciben su milagro. ¿Quiénes reciben el milagro? Los que creen. Los que creen. Hoy han venido muchos, seguirán viniendo, pero solo recibirán respuesta y poder de Dios aquellos que le creen al Señor con todo su corazón. Pregunto, ¿serás tú uno de ellos? Yo espero que sí. Amén. Yo espero sinceramente que sí. Recuerda la fe de la mujer con flujo de sangre. Ella no conocía a Jesús, escuchó hablar de Jesús, pero lo que ella escuchó de Jesús impactó su corazón. Era lo que ella andaba buscando, lo que ella necesitaba. Por eso decidió creer en Cristo. Por eso dice la palabra que la fe viene del oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. Esta mujer, 12 años con flujo de sangre, solo escuchó hablar de Jesús y creyó. Seguramente dijo, ¿qué tengo que perder? Nada. Tengo mucho que ganar. Lo único que voy a perder es este flujo de sangre que yo sé que va a cesar. Aleluya. ¿Se sufre con una enfermedad? Claro que sí. Enfermedades físicas, enfermedades mentales, enfermedades terminales. ¿Se sufre? Sí, hermanos. Se sufre por la enfermedad, se sufre el estar en un centro médico, se sufre por la medicina, por los médicos. Es un sufrimiento constante. Por eso nadie quiere estar enfermo. Queremos estar sanos, y la voluntad de Dios es que tú y yo permanezcamos sanos. Amén, hermanos. Si hemos enfermado, no ha sido la voluntad de Dios. Ha sido descuido, desobediencia, pecado, obrar del diablo. De eso estoy segura. Pero Dios va a obrar un milagro para sanarnos. Amén. Aun cuando la medicina, la ciencia no pueda sanarte, te haya dicho que ya no hay para ti remedio, hoy día te digo, cree en Jesús y serás salvo. Cree en Jesús y serás sano. Cree en Cristo, serás salvo tú y tu casa. Amén. Pero es tiempo de creer. Esta mujer, además de creer, sintió algo en su corazón. Ella se dijo, si tan solo yo fuera donde Jesús y tocare el borde de su manto, yo seré sana, yo seré salva. Pero había muchos impedimentos. El primero, el temor que tenía, y un temor justificado, porque en el Antiguo Testamento la Biblia dice que toda mujer con flujo de sangre, aún la sangre de su periodo, era considerada por el tiempo de su sangrado como persona inmunda. Nadie podía tocarlo. Si tan solo rozaba con su ropa a alguien, esa persona quedaba considerada inmunda. Tenía que purificarse por 7 días, ¿sabes? 7 días oraban, clamaban para que se purificaran de lo que la mujer con flujo de sangre lo había topado o lo había tocado. Y ella tenía que abrirse campo entre la multitud e ir hasta donde estaba Jesús y luego tocar el borde de su manto. Era algo que su mente, su razón decía, no lo lograrás. Pero su fe decía, sí,
lo vas a lograr. Tienes que llegar donde está el maestro y tócalo y serás salva. Amén, hermanos. ¿Qué cree que la mujer hizo? Claro que fue. Se abrió paso entre la multitud. Nadie sabía que ella tenía flujo de sangre, solo ella. Por eso ella tocó a todos. Los tocó. Entró hasta donde estaba Jesús y luego con fe tocó el borde de su manto. En ese momento Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Pero maestro, mira la multitud que está contigo, ¿cómo vas a preguntar quién te ha tocado?, le dijeron sus discípulos. Y Jesús dijo: sí, alguien me ha tocado, porque poder ha salido de mí. En ese momento la mujer se acercó a Jesús y dice la palabra que confesó toda la verdad. Amén. Esta mujer seguramente le dijo: Jesús, maestro, estuve 12 años con flujo de sangre y mi única esperanza eras tú. Yo escuché hablar de ti y creí, por eso vine. Y me dije en mi corazón: si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré salva. Y cuando te toqué, algo sucedió. Algo sucedió y yo sé que desde ese momento el flujo ha parado. Amén, hermanos. Por eso a lo que esta mujer dijo, Jesús terminó diciendo esta palabra: hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén, hermanos. ¿Cuántas preguntas nos hacemos en esta porción de la palabra? La primera es: ¿cuándo Jesús dijo que Él sanaría? Cuando tocáramos su manto. Nunca lo dijo. Entonces, ¿por qué esta mujer sintió en su corazón que debía ir y tocar el manto de Jesús? Porque, amados, la fe nos lleva a hacer muchos actos que lo llamamos actos de fe, que la gente común y corriente no lo entiende. Amén, hermanos. Por eso la fe de muchos hace que obedezcan y traigan el nombre de su familia que está enferma o que está en pecado. La fe de toda esta congregación hace que traigan las fotografías impresas con sus nombres para poder orar y clamar por ellos. Y muchos han recibido liberación, libertad, bendición y sanidad divina. Amén, hermanos. Porque son actos de fe, actos de fe. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día tú recibirás la palabra del Señor y en esa palabra clamaremos toda una semana. Desde este momento empieza la semana de oración y de clamor a favor de cada uno de nosotros y de nuestra familia. Amén, hermanos. Es tiempo de orar, es tiempo de creer, es tiempo de obedecer. Todo aquel que ora creyendo, ora con fe, recibirá su respuesta. Milagro, prodigio, maravillas de Dios para su vida. Amén, hermanos. Dios va a obrar un milagro en ti y en los tuyos. ¿Lo puede creer? Extienda su mano y declare: yo sé quién puede salvar mi matrimonio. Dígalo: yo sé quién puede solucionar mis problemas. Yo sé quién puede sacar a mi hijo de la droga. Yo lo sé. Es Cristo Jesús. Amén. He venido a recibir su presencia, su palabra y su poder. Aleluya. Apláudale al
Señor, iglesia. Dios va a obrar con poder. Dios va a obrar con poder. Para Dios no hay nada imposible. Siga aplaudiendo al Todopoderoso. Bienvenido a Cielos Nuevos. Tome asiento. El Señor es grande. ¿Cuántos dicen amén? Maravillosas son sus obras. Amén, hermanos. Oh, gloria al nombre del Señor. La palabra de Dios dice: la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago capítulo 5 versículo 15. La oración de fe va a salvar al enfermo. La oración con fe, con esperanza, con todas las fuerzas de tu corazón. Esa oración va a salvar al que está enfermo, al que está atribulado, al que está desahuciado. Amén. Esa misma oración de fe va a levantar al caído, va a levantar a aquel que está en una cama, aquel que está en el suelo, lo va a levantar. Y esa misma oración hecha con fe, con toda la fe de tu corazón, si esa persona que está enferma hubiere cometido pecados, entonces Dios perdonará todos sus pecados. Amén. Diga conmigo, la oración tiene poder si es hecha con fe. Por eso tienes que creer. No, de nada te servirán las oraciones repetitivas. La oración de fe salva al enfermo, lo levanta, y si cometió pecado, todos sus pecados le son perdonados por Dios, porque hubo alguien que clamó, alguien que oró con verdadera fe. A su nombre, aleluya. Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios ha prometido enviar su palabra. Hoy día Dios está enviando su palabra desde el púlpito a tu corazón. Recibe la palabra, y al recibir la palabra recibirás sanidad y también libertad de toda ruina. Amén, hermanos. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios nos libera. Tú dirás, pero ¿de qué me libera? Te libera de la ruina, del destrozo, de la perdición, de la destrucción, de la devastación. Te libera del desastre, de la desolación, de la decadencia. Te libera de la debacle. La palabra de Dios sana y libera de toda ruina. Amén. Dios todo lo puede. ¿Cuántos dicen amén? Nada hay imposible para Él. Por eso hoy tomamos la decisión de creer en Él y en su palabra. A su nombre, dale la gloria a Dios. Aleluya. Yo creo en ti, amado Dios. Yo te creo. Creo en tu palabra. Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Dios hace cosas sorprendentes. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Hacía Dios milagros excepcionales, sorprendentes, insuperables por mano de Pablo. ¿Quién era Pablo? Servidor y seguidor de Cristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. No lo había conocido físicamente, pero sí lo conoció en el momento que Dios, Cristo, se reveló al corazón de Pablo.
cuando estando en un caballo fue derribado y en una luz impactante, una luz fuerte, Jesús le habló y le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra de Dios dice que Pablo hacía milagros extraordinarios. Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Cuáles eran estos milagros? Lo podemos leer en el versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y los delantales del cuerpo de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Gloria al Señor. Dice que estos milagros eran tan extraordinarios, insuperables, excepcionales, sorprendentes, que la gente común tomaba la ropa que Pablo había usado y los paños que le servían a Pablo para secarse la frente, lo tomaban y lo llevaban donde estaban sus seres queridos enfermos, y luego ponían la ropa de Pablo o los paños que había usado Pablo sobre los enfermos, y dice la Biblia que los enfermos sanaban. Ponían también estas prendas de Pablo sobre aquellos que estaban poseídos por espíritus inmundos, y los espíritus inmundos salían. Hoy pregunto, ¿quién obraba el milagro? ¿La ropa de Pablo? ¿Los paños que usaba Pablo? ¿Pablo obraba el milagro o obraba el milagro Dios Todopoderoso? Dígalo, el que obraba los milagros era Dios a través de Pablo. Amén. ¿Por qué llevaban estos objetos personales de Pablo para ponerlos sobre los enfermos? Porque era un acto de fe de la gente. Eso dice la palabra. Amén. La gente sabía que ese varón era de Dios, que ese varón tenía el respaldo de Dios. Y como sus seres queridos no podían venir a Pablo, entonces llevaban algo de Pablo hacia donde estaban sus familiares, y con toda la fe de su corazón ponían esas prendas sobre los enfermos, sobre los poseídos, y estos eran sanados y libertados por el poder de Dios. Amén. No de Pablo, sino de Dios. A su nombre. Por eso hoy quiero yo dejar en claro lo siguiente: los milagros vienen directa y únicamente de Dios. Amén. Y en segundo lugar, los milagros se manifiestan en las necesidades de los seres humanos. Cuando hay una necesidad en alguien y ese alguien cree en el Señor y en su palabra, entonces Dios obrará un milagro. Amén. Sí. Por esa misma fe que tenemos, podremos llevar a hacer muchos actos de fe. Ir y tocar el borde del manto del Señor era un acto de fe. Claro que sí. El ir y tomar la única harina y el único aceite que uno tiene para hacer el pan y que el profeta se lo coma delante de mí, que estoy casi moribunda. El tomar las ropas y los paños que Pablo descartaba y ponerlos sobre los enfermos y poseídos era un acto de fe. Pero el único que obraba el milagro era y es y será Dios. Amén. Quedó claro. Amén, iglesia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el milagro es la intervención sobrenatural de Dios en un momento de crisis. Es algo divino, es algo celestial, prodigioso, sobrehumano, que Dios va a obrar en nosotros. Ese es considerado un milagro. Ahora, para que los milagros ocurran, se necesitan por lo menos 3 elementos. Primer elemento, la palabra
de Dios. Diga conmigo, la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Nuevamente, repítalo con fe. La palabra de mi Dios tiene poder. Amén. Es el único Dios verdadero. Su palabra tiene poder. Por eso la palabra de Dios tienes que guardarla, atesorarla en tu corazón. Amén, hermanos. Juan, capítulo 15, versículo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sé fiel a Dios, persevera en los caminos del Señor, obedece la palabra, ponlo en práctica y así recibirás tu respuesta, recibirás tu milagro. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 13 al 15. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Amén. Hoy confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Dígalo. Hoy confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Dios permanece en mí y yo permanezco en Dios. Dale la gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué debemos guardar su palabra en nuestro corazón? Primero, porque a través de la palabra Dios va a obrar milagros, maravillas y prodigios. Y en segundo lugar, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, envía la palabra y mi criado sanará. Amén. Di la palabra, envía la palabra y mi madre sanará y mi hijo será libertado y yo sanaré. Solo envía tu palabra. Y hoy desde el púlpito Dios está enviando su palabra a tu corazón. Amén. Recibe esa palabra, recibe tu respuesta, recibe a través de esa palabra de Dios tu milagro. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amados, la palabra de Dios es como una semilla. Es la semilla de Dios sembrada en nuestro corazón. Y solo la palabra va a dar el fruto que se va a llamar milagros, prodigios y maravillas. Amén. Por eso hoy la palabra tiene que sembrarse en tu corazón. Y lo que va a producir esa palabra sembrada en ti es justamente los milagros, prodigios y maravillas. Aleluya. Dios es bueno. Él es el Todopoderoso. Ahora repita con fe: yo creo en Dios. Yo creo en su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Segundo elemento importante para recibir un milagro: nuestra fe. Sin fe es imposible agradar el corazón de Dios. No se puede agradar a Dios con incredulidad. No dudes, cree, cree. La gente común y corriente no cree porque no conoce a Dios, porque no conoce la palabra de Dios. Pero usted sí conoce la palabra. Usted podríamos decir que sí conoce a Dios. Por eso está aquí en el templo.
Amén. Entonces, usted está llamado a creer la palabra de Dios, a caminar en esa palabra, a declarar todos los días esa palabra sobre su vida o la vida de aquella persona por quien usted está orando. Amén. Aleluya. Porque la palabra de Dios tiene poder. Es que vamos a caminar en esa palabra y en la fe de esa palabra. Amén. Aleluya. Lucas 17, versículo 6. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Amén. ¿Qué es más fácil? Hoy día creer con todo tu corazón que Dios va a obrar en tu vida y en la vida de tus seres queridos, o ir, pararte en el parque que está por aquí cerca y decirle a ese árbol: muévete, muévete, arráncate y anda, plántate a orillas del mar. Oh, bueno, no hay que ir hasta el mar, a orillas del río Chili. ¿Cuál es más fácil? Los dos, hermanos. Pero sabe, hoy día Dios no te manda al parque a decir: di a ese árbol que se arranque y que se vaya a otro lado a sembrarse. Te está diciendo que creas en su palabra. Amén. Cree en mi palabra, dice Dios. Ten fe, cree en mí. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacemos si no tenemos fe en Él? Si no le creemos en lo que Dios ha hablado y está escrito aquí en la Biblia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Seremos cristianos fríos, cristianos zombies, muertos en vida. Caminaremos con la Biblia bajo el brazo, pero no agradaremos a Dios. Nunca veremos la gloria del Señor, nunca recibiremos respuesta, y eso es lo más doloroso. Ver cristianos que no conocen la respuesta de Dios, que no conocen el poder de Dios, que no saben lo que Dios es capaz de hacer. Eso es lo más triste. Cristianos sin fe, cristianos que nunca han recibido un milagro. Sí, saben de los milagros que han leído en la Biblia, saben de los milagros que Dios ha hecho en otras personas, en otros hermanos, pero en sus vidas no ha habido respuesta, no ha habido milagro. ¿Por qué? Porque Dios no las ama, porque Dios no puede obrar en sus vidas. No, hermanos, es porque esos hermanos, esas personas no tienen fe. Tienes que creer. Amén, hermanos. Repítelo con fe: yo creo en Dios y en su palabra. Amén. Aleluya. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para ti. Todo te sería posible porque tú crees en Dios y en su palabra. Amén. Hoy te exhorto, te conmino a creer en todo lo que la palabra afirma. Cree en todo lo que Dios ha prometido en su palabra, porque nuestra fe no está fundamentada en personas ni en un personaje, sino en el Dios verdadero. Amén. Nuestra fe está en Dios Todopoderoso, en Cristo nuestro Señor, el que tiene el nombre que está sobre todo nombre. Amén. El que es Rey de reyes y Señor de señores. En Él está cimentado nuestra fe. Dale la gloria al Señor. Aleluya. En Él creemos. Gloria a Dios. Hay un punto importante que hoy tenemos que comprender y tenerlo bien claro. Dios es espíritu y su palabra también. Amén. Eso lo dice Juan capítulo 6, versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne
para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Las palabras que yo os he dicho son espíritu y son vida. Eso nos afirma de que Dios es espíritu y su palabra también. Pero nuestras necesidades, nuestros problemas son terrenales, son humanos, son naturales y son materiales. Entonces ahora, ¿cómo hacemos? Si Dios es espíritu y su palabra es espíritu y es vida, ¿cómo hago que Dios, que es espíritu y su palabra también, ahora venga y actúe en mi vida y en mi problema, que es terrenal, que es humano, que es material, que es físico? ¿Cómo lo hago? A través de la fe. Amén. A través de la fe yo tomo las palabras de Dios, que son espíritu y vida, y lo voy a traer a mi vida natural. De lo sobrenatural yo voy a coger la palabra de Dios con mi fe, con esa fe cimentada en el gran yo soy, y voy a tomar esa palabra y lo traigo sobre mi vida, sobre mis problemas, sobre mis crisis terrenales, emocionales y humanas. Y es así como yo voy a recibir un milagro. Amén. Mis ojos van a ver los prodigios y maravillas que Dios es capaz de actuar, de hacer en nuestra vida. A su nombre, aleluya. Entonces, el medio para traer lo sobrenatural a lo natural, para traer lo de Dios a mi vida terrenal, es la fe. Por eso dice la Biblia, sin fe es imposible que le agrades a Dios. Es imposible que recibas una respuesta. Sin fe es imposible que logres ver un milagro. Por eso necesitarás que otros te cuenten. Pero si tú le crees a Dios, esa fe te va a capacitar, traer de lo sobrenatural hacia lo terrenal y natural, para que tus ojos humanos puedan ver el poder de Dios, lo que Dios es capaz de hacer en aquella vida, en aquel hombre, en aquella mujer que en Él cree. Amén, hermanos. Ahora, con un ejemplo práctico, yo espero ser lo más didáctica posible para usted, para que hoy vaya a casa sabiendo que su oración es poderosa, porque usted le cree a Dios. Amén. Muchos hemos recibido transferencias electrónicas de dinero, ¿verdad? Siempre en la venta de alguna propiedad, o tal vez por su trabajo le pagan y le depositan en el banco. Usted solo tiene que ir y verificar y ver que realmente a su nombre está la cantidad que le han prometido. Entonces usted dice, ese dinero es mío, está en el banco. ¿Lo cree usted? Pero yo le pregunto, ¿usted vio el dinero? No. Ha sido todo electrónicamente. El dinero está en el aire. Para hacer efectivo ese dinero electrónico, para que ese dinero lo pongan en su mano, para que usted el dinero en mano vaya a comprar, a adquirir algo, ¿qué necesita usted? ¿Qué medio necesita? Su DNI, perfecto. Pero también necesita usted su tarjeta de débito. Sin la tarjeta y el DNI no le van a hacer efectivo el dinero. Igualito sucede con las cosas sobrenaturales de Dios y con lo que usted quiere. Necesita usted un medio y ese medio se llama fe. Amén. Las promesas de Dios están hechas. Es para usted, es para mí, es para todo aquel que cree. Ahora, como ya Dios habló, ya prometió, ya envió la palabra, ya soltó la palabra para ser sano y ser liberado de toda ruina. Para coger esa palabra y ahora esa palabra obre con poder en nuestra vida, necesitamos un medio,
ese medio, ¿cuál es? La fe. Amén. Tengo que creer, porque si no creo, no recibiré absolutamente nada. Amén, hermanos. Muchos vendrán, multitudes seguían a Jesús. El día que esa mujer fue sana del flujo de sangre, dice la palabra que había una multitud de gente rodeando a Jesús, pero todos ellos no recibieron nada por su incredulidad. La única que recibió un milagro entre toda esa multitud fue esta mujer. Amén. Esta que la Biblia lo llama la mujer del flujo de sangre, la que por 12 años estaba impedida de tener una vida normal. Había perdido todo, las esperanzas, había esperado demasiado, había perdido todo su dinero, su familia, estaba sola, pero había oído hablar de aquel que tenía el poder para sanarla. Amén. ¿Qué hizo ella? Creyó con todo su corazón. Amén, hermanos. Hoy podríamos decir que Dios nos ha hecho una transferencia de su poder y lo ha hecho por medio de su palabra. Ahora, para que esa transferencia de poder hecha a través de su palabra sea nuestra, tenemos que tener el medio que se llama fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Entonces, primer elemento, palabra de Dios. Segundo elemento, la fe en Dios. Tercer elemento, el nombre que está sobre todo nombre, y es el nombre de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién está hablando? Cristo. ¿Cómo tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que pedir al Padre? En el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, si tú pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién obra el milagro? Jesús. Amén. Pero ¿cómo debemos pedir? Primero, para agradar el corazón de Cristo, debemos pedir como conviene, como Él nos ha enseñado. Vamos a pedir al Padre en el nombre de Jesús. Y el que va a obrar un milagro, dice el mismísimo Cristo, será Él en nuestra vida. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado a su Hijo toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de ella, como escrito está en Filipenses 2:9 al 10. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Ante el nombre de Jesús todos tiemblan y todos se arrodillan. Ante el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de ella, porque Dios le ha dado toda autoridad y toda potestad para que Él actúe con poder, amén, en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Por eso es el nombre que está sobre todo nombre. Nosotros tenemos que creer, amados. Sin fe es imposible recibir lo que usted está esperando. Pero si usted quiere ser salvo, usted quiere ser sano, usted quiere ver a su familia sana, transformada, unida, usted tiene que creer. Amén. Aleluya. Apláudale al Señor y póngase de pie. Para recibir su milagro, crea, crea. Dios es real, Él existe. Él ha dado su palabra, ha transferido poder hacia nosotros. Y ahora vamos a caminar en ese poder, en esa palabra de Dios, creyendo con todo
tu corazón. Amén, iglesia. Extienda sus manos hacia el cielo. Hoy debo recordarles que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Los milagros de Dios están disponibles para los hijos del Señor que en Él creen con todo su corazón. Guarda la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios y luego, con toda la autoridad que el nombre de Jesús nos da, decláralo sobre tu vida, decláralo sobre la vida de tu familia. Amén, hermanos. Hoy repite conmigo y di: en el nombre de Jesús, el nombre que está sobre todo nombre, hoy declaro que por sus llagas somos sanos, somos curados por la sangre de Jesús, porque yo creo en Él, por su palabra poderosa, porque yo creo en su palabra. Mi hijo será transformado, será cambiado por el poder de Dios, abandonará las drogas, se sanará de la depresión. Mi hijo volverá a los caminos de Dios. Yo creo en ti, Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador. Para ti no hay nada imposible. Yo creo en ti con todo mi corazón. Amén, iglesia. Desde este momento en que usted ha decidido confesar la palabra, creyendo, ya Dios empezó a operar en su vida y en la vida de su familia. Amén, iglesia. Lo puede creer. Dígalo: yo creo. Ya Dios está operando, está obrando en la vida de toda mi familia. Yo hoy día recibo la palabra y recibo el poder de Dios y me declaro bendecida. Bendito de Jehová, que si vine enferma, hoy de aquí me voy sana, bendecida. Si vine pobre, me voy prosperada en el nombre de Jesús. Si vine atormentada, me voy en paz y libre en el nombre poderoso de Cristo. Amén, iglesia. Es tiempo de creer. Recuerda siempre: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Eso dijo Jesús mirando fijamente, no solo a sus discípulos, sino a todos los que estaban a su alrededor. Dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Amén. Todo es posible para aquel que cree, para aquel que tiene fe. Cree en Jesús, cree en el Señor y serás salvo, tú y tu casa. Serán sanos tú y tu casa, serán benditos tú y tu casa. Por eso es tiempo de creer. Amén, hermanos. No daré lugar a la duda, tampoco a las palabras de terceros. No daré lugar a ninguna palabrería del diablo. No se opondrá a mi bendición, a mi respuesta, a recibir mi milagro. Ninguna costumbre, ninguna tradición, ningún temor humano se va a oponer a que yo reciba mi milagro, porque yo hoy he decidido creer en aquel que tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de ella, y ante el cual, ante su nombre santo, toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en las profundidades. Amén, hermanos. Yo he decidido creer en Cristo. Dígalo. He decidido creer en Jesús, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no voy a volver atrás, no voy a dudar. Yo creo en ti, Jesús.
Por eso yo voy a esperar mi milagro. Mis ojos verán tu gloria. Amén, hermanos. Hoy con su mano extendida ore conmigo. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Estoy enfermo. Estoy preso espiritualmente. Sáname, libérame, oh Dios, te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, porque mis huesos se estremecen. Ya no puedo más. No puedo ver a mi hijo cómo se destruye, cómo está viviendo una vida vacía, apática. No puedo verlo más así. Yo creo en ti, Señor, porque sé que tú obrarás un milagro en su vida. Yo creo, Señor, que tú salvarás mi matrimonio, que tú cambiarás a mi esposo, que tú quitarás la indiferencia en el corazón de mi esposa, y que los dos volveremos a ser un matrimonio, una familia, bajo tu bendición. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, amado Dios. Lo creo. Yo creo en tu palabra. Yo creo en tus promesas. Yo creo en ti, oh Jehová. Yo creo en ti, Señor Jesús. Yo creo. Amén, iglesia. Hoy con tus manos extendidas vamos a clamar. Clamaré, miraré hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, mi Señor y Salvador. Amén, hermanos. Vamos a cantar orando. Vamos a orar adorando. Y lo vamos a hacer con toda la fe de nuestro corazón. Y prepárate, porque a tu clamor, a tu oración, va a haber una respuesta. Amén. La respuesta será un milagro. Gracias, Jesús. ¿Cuántos se quieren ir alabando al Rey de Reyes? Amén. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las flores, entre el murmullo del arroyo, su iglesia le alabará. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el muerto con su agua bendita. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los ruidos de los pajarillos, entre las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el puerto con su agua bendita. Bajo la sombra de un arbolito, con los trinos de los pajarillos, alabaré a mi Señor. ¿Cuántos se gozan en la presencia del Señor? Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Oh, voy a alabar. Bajo la sombra de un arbolito voy a cantar, voy a alabar al Señor Todopoderoso. Entre los trinos de los pajarillos, entre el aroma de las florecillas, entre el murmullo que trae el arroyo, que riega el puerto con su agua bendita.
¿Cuántos han venido a alabar al Rey de Reyes? ¿Cuántos han venido a adorar al Señor? ¿Quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre Gloria. y a su pueblo. La victoria. Dale la gloria al Rey de Reyes. Que tengan una semana poderosa y bendecida, hermanos queridos. Amén.